creo que también hemos comentado en otras ocasiones que nadie se tropieza con la justicia, así como, ¿cierto? Hoy día amanecí más santo que ayer. Como creo que otras veces le he comentado esto, pastor, esta semana ando pero súper espiritual, ando pero a tope, así que pídame lo que quiera y me he vuelto carnero porque ando pero pegadito al Señor. Y la próxima semana, hermano, ¿cómo anda? No, o sea, esta semana ando mal, qué sé yo. Entonces, la justicia o la rectitud estas virtudes cristianas no es algo que con lo que un día amanecimos, pero al día siguiente no sé si va a andar igual. Es como dice Sandra, alguien que se esfuerza en ello, pone su propósito en conseguir estas virtudes cristianas. Es parte de una práctica cotidiana, no es algo con lo que me tropiezo un día. Es como, Pablito, perdóneme el concepto, como realmente si estoy ir a un retiro espiritual y llegar pegado al techo y pensar que todos son pecadores, pero yo en el retiro fui el más santo de todos. Pero conforme van pasando las semanas, se me empieza a... Después que me baño, me ducho, se me da toda la santidad. Creo que muchos vivimos experiencias espirituales de ese tipo que fueron muy potentes, ¿cierto? En la que nos sentíamos que podíamos salir solo tráigame 10 diablos para acá y a los 10 diablos los voy a echar fuera. Muchos tal vez pretendimos en alguna etapa de nuestra inmadurez espiritual pensar de esa manera, cuando nos dimos cuenta que la fe, la fortaleza y ese tipo de virtudes no llegan de la noche a la mañana, sino que es parte de un trabajo que el Señor va haciendo con uno. Así que, claro, como dice Sandra, es recto y se esfuerza en ello. No es algo que le fue concedido con una varita mágica que le golpeó en la cabeza y se convirtió en santo de un día para otro. Es algo que requiere esfuerzo, trabajo y la Biblia nos motiva y nos llama a eso también. Qué bueno que se fueron por ese lado. Porque a veces cuando hablamos de ser justo, tal vez si ponemos la pregunta en otro contexto que no sea el contexto de iglesia, el concepto cristiano de lo que es ser justo, alguien podría decir, sé justo cuando se emite un juicio con respecto a alguna situación. Y ahí se ve si es justo o no es justo. Por ejemplo, como un juez justo. O un padre o una madre que es justo o ejerce justicia con respecto a los actos de sus hijos. O alguna persona de autoridad que ejerce juicios de valor con respecto a acciones y actitudes de otras personas. Un jefe con respecto a sus subordinados podrá ser un jefe justo o injusto dependiendo de cómo uno lo vea. Entonces la palabra justo, la palabra justicia, tiene muchas acepciones dependiendo del contexto en el que se mueva en la escritura. Pero el concepto al que lo quiero llevar hoy día, por eso que el pasaje que nos da el puntapié inicial es con respecto a José, que se dice de él cuando dice la palabra, pero José, como era un hombre justo, no quiso perjudicar a María. Porque si le hubiera aplicado la justicia que era de esa ley modificada y tergiversada que tenían los fariseos, la ley o la justicia que los fariseos pensaban que era, correspondía a esa mujer haberla apedreado, ¿cierto? Porque había fornicado y había quedado embarazada había roto los compromisos de los esponsales, había roto con su compromiso. Por lo tanto, la ley la condenaba. Entonces, si se hubiese aplicado justicia de la ley sobre ella, obviamente habría sido perjudicada. Pero por eso que es interesante cuando la palabra dice José como era justo y no quería, dice infamarla, que puede ser difamar, no quería perjudicarla, no quería entendiendo por un lado también que María no era alguien que podía hacer algo de esa naturaleza. O por otro lado también pensar que tal vez fue un desliz porque la revelación del ángel fue posterior a ese pensamiento de José. No se dice de José que fue justo después que el ángel le reveló, dice, como José era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, pero entonces en sueños después el ángel se le apareció y le dijo todo. Qué lindo ver con respecto a José que antes de tener la revelación del ángel, él ya había actuado bien en su corazón. Entonces, hermanos, si logramos hoy día establecer y ser como José en esta área, cuando consideramos a otras personas o emitimos juicio con respecto a otras personas, yo he notado algunas ideas entre ayer y hoy día. Escribí lo siguiente: si bien el concepto justo es usado generalmente a alguien que emite juicios de valor con respecto a actos ajenos o situaciones, ¿qué piensas tú con respecto a esto? Entonces pensamos con justicia con respecto a otros, con respecto a ajenos o situaciones.
El justo en la Biblia tiene que ver justamente, el justo en la Biblia tiene que ver precisamente, para no ser redundante en el concepto, con una actitud interna con respecto a mi vida primeramente. Por eso es que es correcto lo que ustedes han puesto ahí, las definiciones que ustedes dieron. Ahora, es bueno que esas definiciones y expresiones las demos también desde el punto de vista que nosotros, por el Señor, somos considerados justos ante sus ojos. No porque lo seamos, porque probablemente no seamos muy justos en base a los conceptos que ustedes han expresado. Hacemos la voluntad de Dios, somos íntegros, rectos, perfectos, que le creemos a Dios, somos aceptables, somos aprobados por Dios, sin mancha delante de Dios, rectos, nos esforzamos en ello. Probablemente estemos en este transitar y a veces nos desviamos un poco, pero sabemos que ese es el norte por lo menos, ¿cierto? Entonces tiene que ver con esa actitud frente a mi vida primeramente. Es decir, si alguien es considerado justo, como le decía, podemos decir que un juez es justo, que un padre o una madre es justo en base a sus decisiones con respecto a otras personas, a cómo juzga a otros. Y eso es lo que a veces el mundo piensa con respecto a alguien justo, que decide bien con respecto a una situación, pero que siempre decide con respecto a otros. La justicia generalmente no es como mirarse un espejo. La justicia a veces es impuesta en esta tierra y a veces es determinada independientemente de quién emite ese juicio. Se espera de los jueces, ¿cierto?, que toman decisiones en la corte, que sean personas respetables. Pero este último tiempo hay una jueza que ha estado cuestionada por un lado político y el otro la ataca, como tratando de desmerecer su trabajo, sus decisiones con respecto a ciertas cosas. Es muy difícil para un juez en ese sentido ser imparcial, porque como que se le carga la mata para un lado y ve la conveniencia para otro. Entonces de eso se agarra la gente para decir o para cuestionar a ese juez humano. ¿Por qué? Y otros dicen, no, ella tiene que abstraerse de su pensamiento personal y emitir un juicio, no dejándose llevar por lo que ella piensa o por su tendencia política. Tiene que desapegarse de su tendencia política para poder emitir un juicio que sea imparcial. Eso es lo que los hombres piensan con respecto a la justicia, que la justicia en ese sentido es imparcial y también es independiente de quien emita ese juicio, que tiene que guiarse por la ley. Es como el padre que dice, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y me llevaba a pensar también en el caso de Bill Clinton. ¿Se acuerdan? Clinton, el escándalo Clinton en los años de su mandato, esto que fue descubierto con su secretaria en actos impuros, indebidos. Y algunos decían, eso me tiene que renunciar. Y otros decían, no, separemos las cosas. Una cosa es lo que él haga en su vida privada y otra cosa es lo que él haga en la Casa Blanca. Puede ser un mal marido, pero puede ser un buen presidente. Y venía el debate. Yo recuerdo que también en mi círculo de cercano de Canuto comentábamos esta situación. ¿Se puede desapegar una cosa de la otra? ¿Puede un creyente separar ambas cosas? ¿Puede separar su vida pública de su vida privada? ¿De cómo ejerce su trabajo, cómo desempeña sus labores cotidianas, de lo que es en esencia él? Entonces, llegamos a la siguiente conclusión en esos años con respecto a Bill Clinton. Si él no fue capaz de cumplir su pacto matrimonial, ¿cómo se espera que cumpla las promesas que hizo en su campaña o sus promesas como presidente? Entonces algunos decían, no, hay que separar las cosas, hay que separar lo que es. Entonces uno llevaba a pensar y decía, bueno, en estos hermanos creo que todos tenemos tejado de vidrio, ¿cierto? Y con la vara que medimos seremos medidos. Y si bien es cierto, esto no es un juicio de valor con respecto a nuestras vidas particulares, pero sí, en esos años, para muchos de nosotros era fácil levantar el dedo y apuntar. Pero hoy ya con varios años encima, uno mira su vida, mira hacia los lados y abraza estos conceptos de rectitud, de justicia, de una manera distinta y también creo desde una perspectiva humana y cristiana. Lo que ustedes han expresado acá, yo no sé si lo que ustedes expresaron es lo que ven desde su corazón, desde su apreciación del concepto de lo que es una persona justa, pero también a veces uno expresa lo que uno quisiera hacer o llegar a ser. Es como los regalos que hablaba la semana pasada y que fue un punto que dejé ahí pendiente. A
A veces cuando nosotros queremos regalar algo, y me pasaba a mí, que uno generalmente regala algo que a uno le gustaría recibir. Así busca un regalo uno. Por eso decía, si uno aprecia el envoltorio de un regalo, probablemente cuando uno le regale algo a alguien, va a ponerle también cierto cuidado al envoltorio. O va a buscar un regalo que sea preciso, otro para acá. Otro pensará, no, lo que importa es el gesto. Y va a comprar tal vez cualquier cosa porque lo que importa es el gesto. Independientemente del pensamiento que tenga, ¿cierto? Pero cada uno como que regala lo que uno quisiera recibir. Más o menos algunas personas piensan así. También cuando expresamos nuestros conceptos con respecto a la justicia y lo que es justo, probablemente lo expresamos por lo que, cómo nosotros abrazamos ese concepto. Y por eso que yo les pido, hermanos, que en esta tarde, si usted ha hecho una definición de este concepto de justicia, usted abraza este concepto también, o es lo que usted espera llegar a ser. No que simplemente demos una definición, sino que ojalá también nos comprometamos con esa definición. ¿Anhela usted, según los conceptos que ustedes mismos han dado, hacer la voluntad de Dios? Si está de acuerdo, hágame así. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios? Yo estoy seguro que sí. Yo sé que usted quiere hacer eso. Dice, no, yo no estoy ni ahí con la voluntad de Dios. No creo que ningún hermano me diga eso acá. Y si lo piensa, quédese calladito nomás. Pero creo que no es el pensamiento de todos los que están acá. No quiero decir la mayoría, sino quiero decir el 100%. Es unánime, creo yo, la idea de que todos queremos hacer la voluntad de Dios. Tenemos la intención, tenemos las ganas. Alguien dijo también, no noté los nombres, de solamente los conceptos. Una persona íntegra. ¿Anhela usted ser una persona íntegra? Claro que sí, hermano. ¿Quién no quisiera ser, ojalá, íntegro en todos nuestros caminos y no mandarnos los tremendos costalazos que de repente nos mandamos cuando hacemos o decimos cosas impropias, indebidas vamos re bien, tenemos 10 oportunidades de acertar y acertamos en 6 y fallamos en 4. ¿Cómo quisiéramos acertar en las 10? Ser íntegro es acertar a las 10. Y a pesar de que tenemos la intención, no siempre acertamos. A veces fallamos 9 de 10. Gloria a Dios por esa única vez que acertamos. Pero nuestra idea es mejorar la precisión de nuestro tiro, de nuestro disparo. Recuerda usted que la palabra pecado es errar el blanco, es fallar en el objetivo que nos hemos propuesto. Por lo tanto, la integridad tiene que ver con, si pegamos 10 tiros, que los 10 tiros den en el blanco. Y fallamos en la integridad cuando fallamos en esos tiros. Debemos mejorar la puntería. La integridad se logra con esfuerzo, trabajo, con práctica. Ser recto. ¿Quién no quisiera ser recto en todos sus caminos? Perfecto. Ojalá pudiéramos ser perfectos para que nadie tuviera que sacar ninguna yayita. Amamos mucho a nuestros hermanos, ¿cierto? Y yo sé que algunos hermanos acá me aman bastante y probablemente no me ven ninguna pifia. Y otros que también me aman, pero me ven 20 pifias. El que le cree a Dios es una persona justa. ¿Le cree usted a Dios? El hermano Jorge dijo esto. Fue lo único que me acuerdo que él dijo esa parte. ¿Cree usted en Dios? Sí. ¿Le cree usted a Dios? Eso es distinto. ¿Por qué? Porque no sé, si usted le pregunta a alguien ahí en el caminar, ¿usted cree en Dios? Claro que creo en Dios. ¿Usted cree que Dios puede cambiar su corazón? No, lo que pasa es que yo soy aquí, que soy allá. Entonces no cree en Dios. Porque si creo en Dios, creo que Él es capaz de. Por tanto, la persona justa le cree a Dios. Es capaz de creer en lo que Dios dice que va a hacer. Ser aceptable. Decíamos esto también creo que lo dijo Carlito Sangüesa. Ser aceptable. El término aceptable, ¿cierto? Es ser aceptable por Dios. ¿Cabemos dentro de esa categoría de ser aceptables por Dios? ¿Aceptados por Dios? Bueno, en Jesucristo somos todos y cabemos dentro de esa categoría. Y obviamente sin Cristo, ninguno por más capaz que el mundo lo vea, no es aceptado por Dios, no es aceptable. Ahora, ¿aceptable en qué sentido? Podemos, ¿cierto?, divagar un poco con respecto a este concepto. ¿Ser aceptable dentro del rango de lo aceptable? ¿O estar sobre el promedio de lo aceptable? Ahí podemos también conversar un poco más y estirar un poco más el concepto o el chicle ahí. Ser aprobado por Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que Dios nos mire y nos diga: ¿lo veo usted al Señor haciendo oración, no? Al Señor dándole like a su vida. Bueno, los que acá, ¿cierto? Manejamos un poco el Face, el Facebook, tenemos un poco de experiencia en el Facebook. Sabemos, ¿cierto?, que frente a una publicación no puede tener varias reacciones. Podemos poner un me gusta, un me encanta, que es el corazoncito, un me importa, que es así como no sé qué, y que otras más hay, el me asombra, me hace ja, 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 me hace reír, o me enoja.
¿Cuál será la reacción de Dios a nuestra, no digo nuestra vida completa, hermano, porque, pero nuestros actos cotidianos, frente a lo que hacemos, frente a lo que aunque no lo publiquemos en el Facebook, todos los días hacemos acciones, hacemos publicaciones en nuestra vida, tomamos decisiones, hacemos cosas durante todo el día. ¿Qué hace el Señor con esas cosas? ¿Le pone like? ¿Le pone un corazoncito? ¿Le pone me enoja? ¿Le pone me entristece? ¿Le pone me da risa? ¿Me importa? Ser aprobados por Dios. La voluntad verdadera, decía alguien más también, sin mancha. Sin mancha. Y ahí creo que estamos, pero recto, que se esfuerza en ello. Y me quedo con eso que dijo Sandra, si no me equivoco, Sandra dijo, se esfuerza en ello. Porque, claro, hermano, requiere trabajo. Requiere esfuerzo de nuestra parte. ¿Podemos aplicar todos estos conceptos a la vida de José? Dice el pasaje ahí en Mateo, y lo voy a leer ahora, usando las palabras que ustedes pusieron. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era un hombre que hacía la voluntad de Dios. José, como era un hombre íntegro, recto, perfecto. José, como un hombre que le creía a Dios. José, como era un hombre aceptable. José, como era un hombre aprobado por Dios. José, como un hombre que buscaba la voluntad verdadera de Dios. José, como un hombre sin mancha, recto, que se esforzaba en ello. No quería perjudicar a María. Quiso dejarla secretamente. Volví a leer el pasaje con los conceptos que ustedes dieron, ¿cierto?, con respecto a lo que es ser justo. ¿Qué pienso? ¿Sería José un hombre que cumplía estas características? En gran parte yo creo que sí. Un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. Íntegro, recto, perfecto en el sentido de que la Biblia lo usa con respecto a los hijos de Dios, ¿cierto? Cuando dice perfecto en todos sus caminos, sin mancha. Cuando el Señor habla con respecto a Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto? Todos tenemos nuestras yayitas. Y es difícilmente, tal vez alguien dirá de nosotros, un hombre perfecto, un varón, una varona, una mujer perfecta, recta, que anda en la voluntad del Señor. Yo creo que muchos han dicho eso con respecto a muchos de nosotros, ¿ya? No, este hermano es un verdadero hijo de Dios. Una vez le preguntaron estaba trabajando acá en Bellavista yo, y le preguntaban a un jefe mío, que era canuto. Y le dijeron, ¿y qué piensa usted del Pablo Vergara? ¿Él es cristiano o no? Le preguntaron así. Es complicado, ¿cierto? ¿Es cristiano? Sí, es cristiano. ¿Y por qué? Le pregunta alguien. Bueno, eso lo digo, hermano, porque me pasó a mí. Yo no digo que así sea realmente o me esfuerzo en ello. Pero decían, porque ha demostrado serlo. Y me sentí bien cuando lo dijo así. Y lo digo aquí en la confianza que puedo tener con ustedes. Yo sé, hermanos, que no soy perfecto. Pero por lo menos pude dejar una marca en el corazón de ese hombre muy exigente espiritualmente. Y que dijo, porque ha demostrado serlo. Y yo dije, bueno, gracias, Señor. Y creo, hermanos, que cuando se dice acerca de nosotros, tú eres una mujer, tú eres un varón que demuestra ser un hijo de Dios. Creo que nos ponen una pesada carga sobre nuestras espaldas, ¿cierto? Recibimos el halago con humildad, con alegría en el corazón, tal vez con orgullo santo, si podemos juntar esas dos palabras, orgullo santo, y podemos inspirarnos, ¿cierto? Y levantar la cabeza y decir, gracias, Señor, porque alguien vio eso en mí, porque alguien vio que yo era una persona cristiana, porque vio que era alguien decente. Creo que cuando se nos pone esa carga sobre nuestras espaldas, es una gran responsabilidad. Creo que no debemos recibir con tristeza, con gravedad,
ese concepto que la gente tiene con respecto a nosotros. Ojalá, hermanos, que nos podamos topar con la ocasión, que así como de José se dijo, también se dé la oportunidad, si es que no se ha dado ya, probablemente ya ha ocurrido, o ha estado ocurriendo este último tiempo, o va a ocurrir, que alguien tenga que expresarse con respecto a usted, a mí. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Dirán que somos unos buenos hijos de Dios. Con eso yo me conformo. Es un buen hijo de Dios. Sí, es una persona. Eres una persona linda. No importa que digan que soy justo, que soy recto, íntegro, perfecto, pero si digan por lo menos que linda las palabras que presentaste. Oye, hermano, muchos de nosotros hoy tenemos vitrina. Estamos puestos en vitrina. Si en la iglesia ya estábamos en vitrina ahí por ser canuto, ¿cierto? Por estar ahí. Oh, no tenía idea que venía esta iglesia. Qué rico encontrarte acá. Ahora, hermano, ponemos un video en Facebook y lo pueden ver en todas partes del mundo. Por lo tanto, estamos súper expuestos. Por lo tanto, nuestras vidas están siendo mucho más observadas. Bueno, ya no andamos tanto en la calle. Pero tal vez que los conoce de antes. Mish. ¿Ah? El Pablo Vergara, mire, cuando era cabrón lo conocimos ahí. ¿Ah? Andábamos juntos ahí por aquí. Y ahora predicando. El roto. Bueno, tengo muchos amigos ahí en Facebook que me conocieron como yo era antes también y también conocieron mi cambio y me estiman bastante también. Y probablemente hay algunos que digan de mí, ¿qué está haciendo si yo lo conocía como era antes? Y mira ahora predicando, ¿qué se cree el roto? Probablemente. Nadie me ha funado. No, ya está bien de moda. Nadie me ha funado en Facebook todavía. Pero hermanos, ¿qué se dice con respecto a nosotros? ¿Qué dirán con respecto a nosotros? José era un hombre justo. Voy a nombrarlo a todos ustedes aquí. ¿Quién está aquí? Carlos Ibáñez es un hijo del Señor. La Eugenia, una mujer virtuosa. Carlos Sangüesa, un varón aprobado por Dios. Pati Mora, una mujer que le cree a Dios. Rosita Suazo, una mujer que hace la voluntad de Dios. Silvio y Sandra, que andan en la búsqueda de la voluntad del Señor, varones y varonas perfectos sin mancha. Janis, una varona recta, ahí, y se va a convertir en esposa en poco tiempo más. La Pati Salas, en la búsqueda de la voluntad del Señor, varona, mujer recta ante los ojos del Señor. Sarita, una mujer íntegra. Eudocia, una mujer aceptable ante los ojos del Señor. Jorge y Teresa se esfuerzan en buscar la voluntad del Señor. Yo no sé, hermano, tantos conceptos lindos que se pueden decir con respecto a nosotros. Estamos en este caminar. Y como decía Sandra, es un esfuerzo diario. ¿Requiere trabajo? Claro que sí. Nadie se tropieza con la santidad, con la rectitud, con la justicia. Es algo que debemos buscar día a día. Y que cada día ojalá vayamos, ¿cómo se dice en música? Increciendo. Y que no vayamos retrocediendo, sino que vayamos siempre avanzando hacia adelante. Justicia, conformidad a la ley de Dios. Lo que está de acuerdo con Dios. Cuando actuamos en justicia es cuando hacemos la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y cuando actuamos en consecuencia a eso, actuamos en justicia, en la justicia de Dios. Hermanos, si nos tropezamos con un pasaje, como le digo, me tropecé la semana pasada con ese versículo, con ese trozo de la palabra, y me estaba dando vuelta todos estos días. Y quiero seguirlo masticando más todavía porque este concepto de la justicia de Dios me tiene atrapado hace hartos años y todavía no puedo sacarlo adelante como yo quisiera, entender completamente el concepto. Es súper grande y súper amplio, por lo tanto no podemos definirlo 100% acá. Lo que ustedes han dado, hermanos, y ha salido de sus corazones, creo que ha sido muy provechoso. Y esto ayuda mucho más también cuando usted mismo puede expresar lo que entiende con respecto a un concepto bíblico
habla muy bien también de cómo ha trabajado Dios en nuestros corazones. Así que Dios siga trabajando en nosotros, hermanos. Dios le bendiga. Amén.